Lunes de la sexta semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Comienzo de la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus de la dispersión. Hermanos míos, ténganse por muy dichosos cuando se vean asediados por toda clase de pruebas. Sepan que al poner a prueba la fe, ustedes aprenden a tener paciencia. Y si la paciencia llega hasta el final, serán perfectos e íntegros, sin que les falte nada. En caso de que alguno de ustedes carezca de sabiduría, que la pida a Dios. Dios da generosamente, sin reproche. Pero tienen que pedir con fe, sin dudar lo más mínimo. Porque quien duda se parece al oleaje del mar, agitado por el viento y sacudido de una parte a otra. Un hombre así no recibirá nada del Señor. No sabe lo que quiere. Es inestable en todos sus caminos. El hermano de condición humilde esté orgullosa de su alta dignidad y el rico de su pobre condición, pues pasará como la flor del campo. Sale el sol y con su ardor seca las hierbas. Cae la flor y su bello aspecto perece. Así se marchitará también el rico en sus empresas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 118. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Antes de sufrir, yo andaba extraviado, pero ahora me ajusto a tu promesa. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Tú eres bueno y haces el bien. Instrúyeme en tus leyes. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Me estuvo bien sufrir, así aprendí tus mandamientos. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos, que con razón me hiciste sufrir. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Que tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 11 al 13. En aquel tiempo, los fariseos se presentaron y se pusieron a discutir con Jesús. Le pidieron un signo del cielo para ponerlo a prueba. Jesús, suspirando profundamente, dijo: ¿Por qué esta generación pide un signo? En verdad les digo, no se le dará un signo a esta generación. Y dejándolos, subió a la barca de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy día la Iglesia celebra a los santos Cirilo, monje, y Metodio, obispo. Eran hermanos y la Iglesia los declaró patronos de Europa. Nacieron en Tesalónica, una ciudad de Grecia, especialmente importantes para la obra de evangelización en tierras eslavas. Pero no se concretaron solamente a una evangelización doctrinal y de implantar la fe, sino que
primero tuvieron que prácticamente inventar sobre todo la escritura eslava, para a partir de ahí hacer traducciones como por ejemplo la Biblia a la lengua eslava. Unos santos que dieron su vida por la evangelización. En el caso de Cirilo, murió muy joven con 42 años. Es decir, con una vida pues como lo podemos ver ahora, con muchos años por delante, y sin embargo a los 42 años ya estaba entregando su vida a Dios. Estos santos Cirilo y Metodio nos invitan a considerar cómo hay que ser fuertes en nuestra fe, profundizar en nuestra fe a base del estudio de la palabra de Dios y de la práctica de nuestra doctrina. Por eso pedimos a Cirilo y Metodio, santos, que intercedan para que crezca en nosotros el amor por la palabra de Dios y el deseo de comunicarla a los demás. Amor por la palabra de Dios y el deseo de comunicarla. Y por eso, por lo tanto, también el deseo de acudir a esa palabra, leyendo, estudiando, meditando la Sagrada Escritura. La liturgia de la palabra de la misa de hoy día empieza en la primera lectura, empieza a proponernos la carta del apóstol Santiago, que forma parte del Nuevo Testamento. Como sabrán bien, el Nuevo Testamento tiene 27 escritos. Los evangelios, que son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y luego los Hechos de los Apóstoles, este conjunto, por lo tanto, de 5 escritos, son como llamados pues históricos, es decir, narrativos, nos narran la vida, las obras de nuestro Señor Jesucristo, sus instituciones, especialmente los evangelios, y los Hechos de los Apóstoles nos narra los primeros años de la iglesia, sus primeros pasos. Luego viene ese conjunto de cartas que llamamos las cartas de San Pablo, las 14 cartas, incluida incluso la de Hebreos, que dicen que propiamente no la escribió San Pablo, pero que se la considera en su conjunto de San Pablo. Son esas 14 cartas de San Pablo. Con esto llevamos ya 19 escritos del Nuevo Testamento. Cartas de San Pablo que son muy conocidas porque constantemente la liturgia de la palabra nos pone a nuestra consideración. Carta a los romanos, carta a los corintios, carta a los filipenses, a los tesalonicenses, a los efesios, a los gálatas, carta a sus discípulos como Timoteo y Tito, carta a Filemón. Todo ese conjunto de cartas son 14 y forman parte del Nuevo Testamento. Y luego vienen 7 cartas que se les suele llamar las cartas católicas. Las cartas católicas. Y porque están dirigidas no con un grupo concreto de personas, no a un grupo concreto de personas de un determinado pueblo, sino de manera universal. Precisamente católicas se les llama así porque la palabrita católica significa universal. Y empezando ese conjunto de cartas católicas, nos encontramos con la carta del apóstol Santiago, que a partir de hoy día la liturgia de la palabra de la misa nos pone a nuestra consideración. Santiago tiene una carta, San Pedro tiene 2 cartas y San Juan tiene 3 cartas en ese bloque. Ya llevamos 6 y luego la carta de Judas Tadeo, 7. Con el resto que hemos dicho llevamos 26 y finalmente el libro del Apocalipsis, 27. Ahí están los 27 escritos del Nuevo Testamento. Hoy día empezamos pues a considerar la carta del apóstol Santiago. Santiago empieza con un saludo
con un saludo diciendo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus de la dispersión. Es un saludo utilizando una terminología simbólica. Con eso está diciendo Santiago que está saludando a toda la Iglesia Católica. Saluda a las 12 tribus de la dispersión. Está saludando a la Iglesia entera, a la Iglesia universal, es decir, a la Iglesia Católica. Y después recuerda a esos cristianos, por lo tanto a todos nosotros, nos recuerda que somos dichosos por las pruebas que uno pueda estar pasando. Con lo cual también Santiago nos está poniendo delante que lo que los cristianos de ese momento, podemos pensar pues en los años más o menos 70, 80 del primer siglo, ya estaban sufriendo persecuciones. Ya tenían esas persecuciones que luego se van a intensificar a finales del siglo I, todo el siglo II, el siglo III, hasta parte del siglo IV. Y por eso le va a decir: dichoso por las pruebas. Poner a prueba nuestra fe es probar nuestra fidelidad. Dios espera nuestra fidelidad siempre, hasta el final. Van a haber dificultades, van a haber tentaciones que van a querer hacer sucumbir nuestra fe. Van a haber persecuciones. Y sin embargo, en medio de todo eso, Santiago les recuerda que hay que mantenernos firmes en nuestra fe. Poner a prueba nuestra fe es probar nuestra fidelidad a Dios. El motivo de la dicha no es la tentación en sí misma, no es la persecución en sí misma, no es todas las dificultades en sí mismas, sino la oportunidad de gracia que ofrece para madurar en la fe, para fortalecerse en la fe. Por eso todo esto es un llamado, todo lo que empieza a decir aquí Santiago en su carta, es un llamado a fomentar la confianza en Dios, que da generosamente y sin reproches. En el Salmo hemos pedido la confianza, se nos pide la confianza en Jesucristo, en su misericordia y en su poder. Por eso decimos: cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. La compasión, la misericordia de Dios nos ha llegado por su Hijo, Dios hecho hombre. Jesucristo nos ha traído la vida. Él nos ha abierto la puerta a la vida eterna, porque Él es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y por eso repetimos en el Salmo: cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. La compasión de Dios nos ha alcanzado a través de su Hijo, Jesucristo, y Él nos ha traído la vida. Viviré, Señor. En el Evangelio, San Marcos nos cuenta cómo un grupo de personas, fariseos, se presentaron ante Jesús y le pidieron un signo del cielo, para ponerlo a prueba. Se acercan con malicia a Jesucristo, se acercan para tentar a Dios. Le pidieron un signo del cielo. ¿Cuántas veces ocurre también ahora? Queremos que Jesucristo o que Dios se nos muestre, nos dé una señal de su existencia. Le pedimos, a veces tentándolo, cosas o imposibles o que no tenemos derecho a pedirle. En este caso, los fariseos se acercaron para pedirle un signo del cielo. Ya Jesucristo había hecho
muchos milagros. El mismo San Marcos nos narra, antes de lo que nos ha narrado hoy día en este Evangelio, nos narra ya antes muchos milagros de Jesús. Por ejemplo, haber curado a un leproso, haber librado de la parálisis a un hombre, haberle librado de la parálisis de una mano a una persona, haber calmado una tempestad, haber expulsado una legión de demonios al endemoniado de Gerasa, haber resucitado a la hija de Jairo, por ejemplo, que era un jefe de una sinagoga, la multiplicación de los panes. Ya por 2 ocasiones había realizado este milagro, la multiplicación de los panes. Había caminado sobre el agua, había curado a una mujer sirofenicia, es decir, a una mujer o a la hija de una mujer pagana. Había devuelto el poder oír, el poder hablar a un sordomudo. Todo esto ya lo venía haciendo el Señor. Estos mismos hombres que le piden un signo habían sido testigos de esos milagros. Y sin embargo, nos dice San Marcos que le pidieron un signo del cielo para ponerlo a prueba. Tenían el corazón duro, como se dice en quechua, rumisonjo, corazón de piedra, corazón duro, ciegos, incrédulos. Y Jesucristo es la luz, Jesucristo es la vida, Jesucristo es el camino, y lo estaba demostrando con sus obras, con sus signos, con sus milagros, pero no lo aceptan. Hay que decir, hoy como ayer, también ahora hay rumisonjos, personas con el corazón duro, personas con el corazón de piedra. Por eso dice un autor espiritual, la exigencia de nuevos milagros para creer sin aceptar lo que Dios ha hecho en la historia sagrada es pedir cuentas a Dios, al que se le viene a citar ante el tribunal de los hombres. El hombre se erige en juez y Dios en demandado que tenga que defenderse. Esta actitud se repite hoy en la vida de muchos. No es la manera de buscar a Dios, no es la manera de encontrar a Dios. A Dios solo se le puede encontrar cuando tenemos una disposición abierta y humilde. Por lo tanto, cuando nuestro corazón se esté endureciendo y queremos pedirle signos a Jesucristo, señales, milagros, que sepamos que ya otros lo han pedido y que nuestro Señor responde con una gran pena, porque San Marcos nos dice que Jesús, suspirando profundamente, un gesto que proclama esa profunda pena de nuestro Señor Jesucristo ante la dureza del corazón del hombre, suspirando profundamente. Y va a decir, ¿por qué esta generación pide un signo? No se le dará un signo a esta generación. Primero, ¿qué hay que entender en este caso por generación? Inmediatamente hay que entender a quienes estaban en ese momento interpelando a Jesucristo, los fariseos y sus seguidores, que le estaban pidiendo una señal, un signo a Jesucristo. Esto lo cuenta San Marcos, pero San Mateo en su Evangelio y lo mismo en San Lucas narran este mismo hecho, pero cuentan un poquito más. Cuentan que Jesucristo les ofreció la señal de Jonás.
la señal de Jonás, signo de la muerte y resurrección de Jesucristo. Recordamos que Jonás fue tirado al mar, al agua, una ballena se lo tragó, estuvo 3 días ahí, pero luego salió. Jonás es signo de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, esa es la señal que nuestro Señor les da. El misterio pascual, su pasión, muerte y resurrección, como la señal más grande del cristiano y de Jesucristo, hasta el punto que San Pablo va a decir: si Jesucristo no resucitó, mentira es nuestra fe, vana es nuestra fe, somos los hombres más desgraciados, más engañados. Pero inmediatamente San Pablo va a decir: pero no, Jesucristo resucitó para gloria de Dios Padre. Jesucristo les dio la señal. Él mismo era esa señal, su pasión, su muerte y su resurrección, pero también Él mismo, su persona. Es como si nuestro Señor les estuviese diciendo: ustedes están pidiendo un signo. Yo soy ese signo. Mi pasión, mi muerte y mi resurrección es ese signo. Por eso, esta lectura, y especialmente el Evangelio de hoy, nos invitan a centrar nuestra mirada en Jesucristo y especialmente en el misterio pascual, su pasión, su muerte y su resurrección. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.